En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que la oficina estará cerrada desde el miércoles a mediodía y la misa de acción de gracias el jueves es a las 10. La oficina va a estar cerrada el jueves también. Y el viernes no hay ni confesiones ni misa. Bien, pues la misa de hoy es el sexto domingo después de Epifanía. El próximo será el último domingo del año para comenzar después con el primer domingo de Adviento. La epístola de San Pablo está tomada de su carta que él envió a los tesalonicenses. San Pablo se vio obligado a dejar Filipos después de haber sido azotado públicamente y haber sido puesto en prisión. Vino a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga, y fue varias veces a la sinagoga los sábados para predicar ahí. Pero luego los judíos a escondidas sublevaron al pueblo para que lo sacaran. Un gran número de judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, su discípulo y su compañero. Entonces, los judíos lo sacaron y Pablo se tuvo que salir. De Tesalónica, San Pablo y Silas se fueron a Berea y ahí predicó algunas veces y hubo algunas conversiones, y los judíos que había allí también se enteraron de su presencia y lo sacaron. De Berea se fue entonces en un barco hasta Atenas, y allí en Atenas lo encuentran Silas y Timoteo, y ahí fue donde lo llenaron de consuelo y de alegría al decirle lo que estaba pasando en las comunidades de Tesalónica y de Filipos, donde él había estado. Y es entonces cuando él les escribe esta carta a los tesalonicenses. Y dice: doy continuas gracias a Dios, sin olvidarlo jamás en mis oraciones, teniendo delante de Dios nuestro Padre la memoria de la obra de su fe, de su caridad, de su firmeza en los peligros y de las persecuciones sufridas. Entonces, lo que contribuyó más a la expansión del Evangelio en estas comunidades que fundó San Pablo fue que ellos tuvieron que creer en medio de la dificultad, de la persecución. El hecho de que nosotros ahorita no suframos ningún tipo de persecución, bueno, la sufrimos, pero nadie se da cuenta. Pero si hubiera persecución pública, real, eso sería lo único que ayudaría a la fe. El hecho de que no tengamos nada, ni que suframos nada, de ninguna forma nos ayuda. Todo lo contrario. Entonces, nada contribuiría tanto a la conversión de los pecadores, de los herejes, que las buenas costumbres de nosotros, la pureza de nuestra fe, de nuestra caridad, de nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, si los fieles de hoy, de este año, de este día, viviéramos como aquellos cristianos de los primeros días, no tendríamos tantos males como los tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo, el Evangelio está tomado del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, y nuestro Señor acaba de decir 4 parábolas diferentes. La primera, si recuerdan, aquello de que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buen trigo en su campo, y que a medianoche vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. Después los trabajadores lo descubren y vienen con el dueño y le dicen: ¿quieres que vayamos y saquemos
la cizaña. Y él dice, dejen que los dos crezcan juntos hasta el final. Esa fue la primera. La segunda es cuando Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra la semilla. Y que sin el Señor darse cuenta cómo crece, pues así es. Luego, después viene diciendo que el reino de los cielos se parece con las dos parábolas que acabamos de escuchar el día de hoy. Son 4 parábolas que nos hablan de la pequeñez, de lo importante que son las cosas pequeñas, de la fidelidad nuestra en las cosas pequeñas. Entonces, dijo estas 4 parábolas para fortalecer a sus discípulos. Que en medio, imagínense, ¿dónde nace Jesús? Escondido, pobre, desamparado, y luego crece en la misma situación. Y los discípulos que se consiguen, trabajadores, pobres, ignorantes. Y a pesar de todo, no se desanimaron. Todos, después de unos años, todos perdieron la vida por el martirio, excepto Juan. Pero de allí, todos tuvieron que dar la vida. Y eso fue, sin la muerte de ellos, nosotros no tendríamos la fe que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, esa pequeña semilla sembrada como la mostaza se convierte en un árbol donde dice el Evangelio que los pájaros vienen a hacer sus nidos. Y lo mismo, un poco de levadura, dice el reino de los cielos se parece a una poca de levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina. Entonces, la iglesia, cada uno de nosotros, definitivamente tiene que hacer la diferencia en la sociedad y en la familia, en la iglesia. Si nosotros estamos unidos a Cristo por la gracia, nosotros tarde o temprano, de alguna u otra forma, hemos de influir en los demás. Siempre, aunque nosotros no lo querramos ni nos demos cuenta, siempre estamos influyendo en los demás, para bien o para mal. El Señor cuenta con lo poco que podemos hacer, con nuestras poquedades, con nuestras pequeñeces, con nuestras dificultades. Pero el demonio se empeña en hacernos creer que lo que nosotros hacemos no hace la menor diferencia. Y eso no es cierto. Todos constantemente, en el lugar donde vivimos y donde trabajamos, en la vida ordinaria, hemos de ser causa de luz o de tristeza o de oscuridad o de alegría frente a los demás. De tal forma que el paso por la tierra de cada uno de ustedes no es indiferente de ninguna manera. O enriquecemos a los demás o los separamos de Cristo. Entonces, somos levadura en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Además de considerar que la levadura solo actúa cuando está en contacto con la masa, hemos de darnos cuenta de que la mujer pone la levadura y la esconde dentro de la masa. Pues así ha de ser con nosotros. No es de ninguna manera necesario hacer nada excéntrico, ni extravagante, ni fuera de lo normal. Si su trabajo es ejemplar, si somos honestos, buenos trabajadores, justos, prudentes, templados, solo así
estando en las entrañas del mundo, en medio de toda profesión y oficio, podemos llevar toda la creación a Cristo. Como dice él en el Evangelio de San Juan, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, nuestra vida, con sus flaquezas, como quiera que sea, con sus poquedades, con sus pequeñeces, tiene que ser una señal que lleve a los demás a Cristo. Tal forma que cuando alguien los vea a ustedes, ellos tengan que decir, por aquí se llega a Cristo. Entonces, no nos ha puesto Cristo en el mundo para ninguna otra cosa. Nos ha dejado en la tierra para que seamos faros que iluminen, que enseñen, para que cumplamos el deber de ser levadura. No es necesario ni siquiera abrir la boca para que eso suceda. Si a ustedes los ven bien vestidos, que hablan bien, que trabajan bien, que cumplen con responsabilidad sus obligaciones, eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso no sucederá si no hay unión con Cristo, en la oración, en la Eucaristía, en el cumplimiento de nuestros deberes. ¿Sí? Si la levadura no fermenta, se pudre. Y el cristiano se pudre cuando deja entrar en él la tibieza, el desánimo en su vida. Cuando comienza a pensar en sus cosas primero, antes que en las cosas de Dios. Entonces, pidámosle a Dios la gracia de que cada uno de nosotros, en el lugar que Dios lo ha puesto, sepa ser levadura para los demás, sepa influir bien en los demás y acercarlos a Él para que lo encuentren, para que lo amen, para que lo sigan. El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen, la cual, mientras vivió, mientras trabajó en todas sus dificultades y preocupaciones de su familia, estaba constantemente unida con su Hijo y cooperó de modo bien singular en la obra de nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.